Hola, bienvenidos en este video. Vamos a presentar la práctica número 3, Ley de Charles y Gay-Lussac, realizada en el Laboratorio de Físico-Química de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, región Poza Rica, Tuxpan. El material que se ocupó fue un tripié, tela de asbesto, mechero, soporte universal, pinza de 3 dedos, matraz balón de 1 litro, termómetro, tubo de vidrio de 3 milímetros de diámetro, pinzas de Moore o de Hoffman, cinta masking, baño María, agitador de vidrio, jeringa hipodérmica, tapón de hule con 3 gradaciones, sellador, papel milimétrico y la sustancia que viene siendo el mercurio. El objetivo principal de esta práctica es comprobar la relación que existe entre la presión y el volumen, la temperatura, que es en un sistema gaseoso o masa constante. Para lograrlo, realizamos un registro experimental de datos que nos permiten verificar las leyes que describen el comportamiento de los gases. La introducción. El estudio del comportamiento de los gases ha sido un tema fundamental dentro de la físico-química. En el siglo XVII, Robert Boyle demostró que cuando se comprime un gas, su volumen disminuye a medida que la presión aumenta. Sin embargo, Boyle no desarrolló a profundidad qué sucedía cuando se modificaba la temperatura del sistema. Posteriormente, en 1787, Jacques Charles observó que al calentar los gases como el hidrógeno, el aire, el dióxido de carbono y el oxígeno, todos aumentaban su volumen en proporciones iguales, siempre que la presión se mantuviera constante. Años después, en 1802, Joseph Louis Gay-Lussac comprobó que todos los gases aumentan de volumen en la misma proporción por cada grado que se incrementa la temperatura. Descubrió que este aumento correspondía aproximadamente 1 sobre 273.15 del volumen del gas medido a 0 grados centígrados. De estos estudios se deduce que existe una relación directa entre el volumen y temperatura cuando la presión permanece constante. Matemáticamente se expresa como volumen 1 sobre temperatura 1, que es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Esto significa que si la temperatura aumenta, el volumen se expande proporcionalmente. Y si el volumen se mantiene fijo, entonces lo que aumenta es la presión. En términos sencillos, los gases se dilantan con el calor y se comprimen con el frío. El procedimiento experimental. El procedimiento comenzó con la construcción del manómetro. Para ello se cortó un tubo de vidrio aproximadamente de 80 centímetros de longitud, haciéndole una incisión con una lima triangular hasta conseguir una ruptura transversal uniforme. Con ayuda del mechero, el tubo se dobló y moldeó hasta obtener la forma adecuada similar a la de un manómetro en U. Una vez terminado, se llenó parcialmente con mercurio y se fijó a una hoja de papel milimétrico, lo que nos permitió medir de forma precisa las variaciones de altura en ambas ramas del manómetro. Experimental. Se colocó aire en el matraz balón de 1 litro. Se conectó al manómetro utilizando el tapón de hule con orificios. Se selló todo el sistema para evitar fugas de gases. A continuación, se registró la temperatura inicial del gas dentro del matraz. En este punto, los niveles del mercurio coincidían en ambas ramas, lo que significaba que la presión inicial correspondía a la presión atmosférica del lugar. Después se colocó el matraz dentro de un baño María, que fue calentado lentamente con el mechero. El agua se agitaba suavemente para mantener una temperatura homogénea. Cada vez que la temperatura del gas aumentaba entre 5 grados, se registraban los datos. 1. La temperatura del sistema. 2. La diferencia de altura del mercurio en el manómetro que nos daba la presión manométrica. Cabe señalar que la presión se calculaba multiplicando por 2 la diferencia de alturas, ya que el ascenso en una rama correspondía al mismo descenso en la otra. Este proceso se repitió hasta obtener alrededor de 10 mediciones distintas con sus correspondientes valores de temperatura y presión. Con estos datos fue posible elaborar una tabla de resultados que incluyó la temperatura en grados Celsius, la temperatura en Kelvin, la presión manométrica, la presión atmosférica y la presión absoluta que resulta de sumar
A partir de los valores obtenidos, se pudo confirmar la relación lineal que existe entre la temperatura absoluta y el volumen o presión del gas. Esto significa que los datos experimentales concuerdan con la teoría. Cuando un gas se calienta, tiende a dilatarse, y si se mantiene en un volumen fijo, lo que aumenta es la presión ejercida. En conclusión, esta práctica nos permitió construir un manómetro casero y manipular un sistema gaseoso bajo condiciones controladas, registrar experimentalmente la relación entre temperatura y presión o volumen, comprobar la ley de Charles y Gay-Lussac que establece que el volumen de una cantidad definida de gas es directamente proporcional a su temperatura, siempre que la presión se mantenga constante. Además, este experimento nos ayuda a comprender cómo se comportan los gases en la vida cotidiana. Por ejemplo, el aire dentro de un globo se expande cuando lo calentamos, o los neumáticos de un automóvil aumentan su presión en días calurosos. En síntesis, esta práctica no solo reafirma un principio fundamental de la físico-química, sino que también muestra su aplicación en situaciones reales.